Buenas, perdón, buenas tardes ya a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en esta gran fiesta del libro y la rosa. En esta mesa estaremos hablando de un tema central en temas de libertad de prensa, en este caso, que tiene que ver con la militarización o el militarismo y la libertad de prensa. Están conmigo Boris Muñoz, venezolano. Tendremos una visión panorámica, regional, es decir, la militarización que se está viviendo en nuestro país no es exclusiva de México, es un fenómeno regional que habrá que analizar. Boris es venezolano, repito, ha trabajado como periodista de investigación, cronista y columnista, ha sido corresponsal en Nueva York del Nacional de Venezuela, editor en jefe de la revista Nueva Sociedad y director editorial de la revista de periodismo de investigación Exceso. Actualmente está asociado al Centro CAR de Políticas de Derechos Humanos de la Escuela Kennedy de Harvard. En 2009 fue galardonado con la beca de la Fundación Nieman para el avance del periodismo y posteriormente fue profesor visitante en el Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Y también Javier Sicilia, poeta, activista, estudió letras francesas, novelista y ensayista, fundó la revista Ixtus y Conspiratio, actualmente columnista de la revista Proceso, de la jornada semanal Ya No, y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2011, a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco, fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y de ello da testimonio en su novela El Deshabitado. Bienvenidos, Boris, Javier. Gracias, Jacobo. Y bueno, antes de darles la palabra, quisiera poner un panorama muy general de un fenómeno que parece en la discusión pública estar centrado únicamente a los temas de seguridad. Es decir, la discusión pública en términos de militarización en el país tiene que ver, en estos días hemos estado en esa discusión, sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena o de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad. Eso es un tema que merece una reflexión y una discusión muy profunda, pero las implicaciones de la militarización de la seguridad y de otras áreas de la vida pública tienen impactos muy grandes en muchos temas. Por naturaleza propia, las Fuerzas Armadas mexicanas y buena parte de las Fuerzas Armadas del planeta necesitan operar para las funciones estrictamente militares, necesitan contar con ciertos grados de opacidad. Suelen operar así y eso es necesario en países con contrapesos políticos. Es decir, operan con opacidad, pero están sujetas las Fuerzas Armadas en una democracia sólida, en una democracia sana, a los contrapesos democráticos naturales, que son, en primer término, el Estado de Derecho, es decir, en este caso, en nuestro país tendría que estar sujetas a revisiones permanentes por parte de la Fiscalía General de la República, y la otra es el contrapeso. Uno de los contrapesos es el Estado de Derecho y otro de los contrapesos naturales en cualquier democracia son los contrapesos políticos naturales. En este caso tendría que ser el Congreso. El Congreso llamando a cuentas a los secretarios de Marina, de Defensa, al igual que a los demás secretarios de Estado, como parte de una revisión sana de una democracia donde el Poder Legislativo pone controles y llama cuentas al Ejecutivo. Vinculado con el tema de libertad de prensa, pondría sobre la mesa inicialmente dos temas sobre la militarización. Uno es, repito, la opacidad natural con la que operan las Fuerzas Armadas ha llevado a un deterioro de la calidad de periodismo que se puede hacer en el país, por la falta de información que tienen los mismos medios cuando las Fuerzas Armadas cada vez realizan más funciones y esas funciones permanecen en la opacidad, disminuye la capacidad de los medios de acceder a información que generara o que genere notas periodísticas. Ese sería el primero. El segundo, que evidentemente es más delicado, tiene que ver con lo que hemos estado viendo en el país,
con los temas de espionaje por parte del ejército a defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, sin sujeto a contrapesos. Es decir, esto ha sido puesto en la mesa gracias al trabajo periodístico y la respuesta del Estado mexicano, en general el Estado en su conjunto, ha sido la no investigación de estos hechos, y esto no es nuevo. Es decir, hay reportajes periodísticos de la utilización o del espionaje desde sexenios anteriores que fueron denunciados en su momento en la Procuraduría General de la República, ahora en la Fiscalía General de la República, y no hay respuesta desde el contrapeso del Estado de Derecho. Y tampoco hay un contrapeso político. No han sido llamados a comparecer y explicarle al Congreso, es decir, a la representación de la ciudadanía, el actuar. Entonces, tenemos a unas Fuerzas Armadas que operan en libertad absoluta, en opacidad absoluta y con impunidad garantizada, generando presiones demasiado fuertes e intimidaciones muy serias al trabajo periodístico e incluso a otras áreas del quehacer social. Me gustaría darte la palabra, Boris, un primer acercamiento desde la experiencia venezolana. Repito, esto es un fenómeno que ha ido creciendo, la militarización no nada más de la seguridad pública, sino lo que se conoce como militarismo, es decir, la incorporación de doctrinas, de quehaceres, de operaciones militares en otras áreas de la vida social y política, que en Venezuela tienen ya muchos años ocurriendo. Boris. Sí, bueno, ¿pueden escuchar? No está funcionando. ¿Me pueden escuchar? Sí. Bueno, muchas gracias, Jacobo. Estoy, muy contento de estar aquí en esta feria. Quiero darle las gracias a la UNAM por la invitación y resaltar mi agradecimiento a la revista de la UNAM, dirigida por Guadalupe Nettel, porque además de hacer una excelente labor con su equipo, creo que mantiene viva la tradición de la gran revista latinoamericana que parece estar en vías de extinción, y me parece importante notarlo y decir que están haciendo una labor encomiable. Ahora, el militarismo en Venezuela tiene una larga tradición y nosotros somos un país que, como muchos de ustedes saben, fue forjador de la independencia de naciones americanas, de 5 naciones americanas, en la gesta bolivariana de Simón Bolívar. Nuestro héroe nacional es un militar y no hay otros héroes, simplemente, ¿no? Todos son de esa estirpe. Los héroes civiles están muy en tercera, cuarta fila. Entonces nuestra historia republicana ha sido esencialmente una historia militar. Diría que 3/4 partes de esos trayectos históricos que tenemos hoy han sido marcadas por lo militar directa o indirectamente, ¿no? O sea, el gobierno civil y democrático propiamente hubo solo 40 años de 213 años de historia o 212 años de historia republicana. Y es tan fuerte esa impronta militar que logró borrar 3 siglos de historia colonial anterior. En Venezuela es muy poco, a diferencia de México, lo que se sabe de la historia colonial. Es un esfuerzo muy reciente de las últimas décadas de nuevos historiadores por desenterrar ese pasado. Entonces, lo que esto nos da es que en el ámbito de la sociedad, lo militar ha estado muy presente a todo nivel desde hace mucho tiempo. Lo digo a plena conciencia. Venezuela en el siglo XIX era un país de montoneras, de mucho conflicto. Entre el año 1828 y 1888 hubo 40 revoluciones. Todas fueron intentos de tomar el poder por la fuerza. Y esa es la característica de lo militar, el uso de la fuerza. El que tiene las armas usa la fuerza. Es una característica que ha prevalecido.
a principios del siglo XX, y esto es un recorrido muy comprimido que les estoy ofreciendo, se creó la Fuerzas Armadas Nacional durante una dictadura, y eso ayudó a organizar el país. Entonces, el país le debe mucho de su organización como nación a el cuartel, ¿no? Hay una relación muy directa. Saltando muchos años hacia adelante, hubo una lucha por instaurar una democracia que fue una lucha muy difícil contra varias dictaduras. Primero la dictadura de un tirano emblemático llamado Juan Vicente Gómez, que gobernó el país 27 años ininterrumpidamente y se murió en su cama mandando, ¿no? Que es el sueño de todo dictador. Y luego vino un breve interregno democrático que duró solo 3 años, tras el cual viene un nuevo golpe militar y una dictadura desarrollista muy, muy fuerte, que finalmente, por lo típico de nuestras naciones, la corrupción, terminó desmoronándose de manera muy rápida. ¿Qué pasa entonces? Viene un esfuerzo de generaciones civiles que venían, de estudiantes precisamente, que venían formándose en un pensamiento democrático durante 3 o 4 décadas y sufriendo ese pensamiento que les valió exilio, cárcel, destierro, censura, y finalmente logran llegar al poder en 1958 y se construye la democracia venezolana, que fue tomada como una democracia referencial en América Latina, porque era una democracia donde había un sistema de partidos y había alternancia de poder desde el principio. No fue como la democracia del PRI, que duró 70 años sin alternancia, ¿no? Entonces, es muy importante ver esto, porque cuando Hugo Chávez, a quienes ustedes han oído nombrar, irrumpe en la escena venezolana, después de haber planeado un golpe de Estado por 10 años, con la bandera anticorrupción, esa democracia estaba sufriendo una crisis que le facilita a Hugo Chávez, a pesar de haber fracasado en su intento de golpe militar, haber prevalecido como una figura con un perfil político que se le construyó muy rápidamente gracias a la izquierda radical en aquel momento, ¿no? Esto es otra discusión, pero Hugo Chávez es como el producto del matrimonio perfecto entre un radicalismo de izquierda y un militarismo nacionalista. Cuando llega Hugo Chávez al poder, empieza muy rápidamente el desmantelamiento de la institucionalidad democrática venezolana, que había costado muchísimo construir, y empieza este proceso de militarización por una parte, o sea, los militares empiezan a tomar cargos, posiciones muy altas en el poder. Hugo Chávez, un teniente coronel, y se rodea de militares y de algunos civiles también, por supuesto, y empieza a entregar zonas claves del aparato del Estado a los militares, y eso se empieza a transformar en una hegemonía, un proyecto hegemónico de militarismo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que se busca organizar la vida nacional, la sociedad completa, a través de una óptica militar, ¿no? Una óptica de obediencia, de acato, de jerarquía y de no pensamiento libre, ¿no? Contra el pensamiento crítico, porque ahí simplemente se obedece. Vamos a dejar la parte de la prensa, de los efectos de la prensa para después, pero yo creo que esto como un poco encierra el trayecto histórico que nos lleva hasta el presente, un presente en el cual lo militar ocupa todo en Venezuela, ¿verdad? Hay una cabeza civil, pero de allí hacia abajo todo está en manos de militares, tanto lo bueno como lo malo. O sea, el contrabando de oro, el contrabando de drogas, el contrabando de combustible, todo eso son negocios militares. Y podemos seguir hablando después que Javier... Ahora que dices, Boris, que la vida venezolana se ha estado estructurando en los últimos años bajo la lógica militar con una cabeza civil, pues aquí ya estamos en el nivel en que ministros
de la Corte que nos dirían que eso es civil. Aquí un ministro de la Corte nos acaba de decir hace unos días que el ejército es una institución civil porque el jefe máximo del ejército es un civil. Entonces, que ya en la lógica de un miembro de la Suprema Corte, hasta lo militar es civil, Javier. Yo no sé qué decir. Yo creo que la historia que acaba de contar Boris, con sus excepciones, siempre hay cambios, ¿no? Es decir, aquí veníamos, como tú señalaste bien, una dictadura de partido, que fue el PRI, y vino una transición democrática indigna, ¿no? Porque verdaderamente no hubo tal transición, ¿no? Se quedaron, no hubo una reforma del Estado, se quedaron con las viejas estructuras, se fracturaron las mafias, ¿no? Porque, es decir, las relaciones entre el crimen organizado y el Estado son muy viejas, y yo creo que el presidente actual tiene la nostalgia de esos controles del pasado, ¿no? No hicieron su trabajo, no hicieron la transición, dañaron mucho. En ese sentido, no podemos decir que Andrés Manuel vino como un recién llegado. No, hicieron los elementos necesarios para que el presidente actual esté donde esté. Y el presidente, pues basándose en una lógica muy parecida, ¿no? Al militarismo en Venezuela, pues decide que ellos tienen la verdad, que ese pasado corrupto y que este pasado es indigno y que hay que borrarlo. Y se apara en el militarismo, ¿no? Ha entregado el país entero a los militares. Y él es el fiel de la balanza. El único civil que es fiel de la balanza es el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado hay un elemento que se nos olvida, que es un paradigma que estaba hablando hace ratito con Boris. En este país, que Boris dice es de todos, pero en este país es evidentemente claro. Estamos hablando del ejército, la violencia extrema, ¿no? Cuando el ejército en las calles es que hay una guerra, ¿no? Pero hay un brazo armado que también es cómplice del Estado, es el crimen organizado o los cárteles del narcotráfico. Es lo que yo diría es un equivalente a lo que en el PRI eran los paramilitares, los halcones. Es decir, el trabajo más sucio que está en relación con el trabajo sucio que hacen los militares, porque las desapariciones forzadas están ahí, pero están muy ocultas, ¿sí? Son como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Están haciendo el trabajo más sucio, el que le correspondería a las dictaduras militares más atroces, ¿no? Las que vimos en Argentina, las que vimos en Chile. Estos son los que están haciendo ese trabajo y están generando un terrible miedo. Está lo que dijo Jacobo, por un lado la intimidación por parte de la opacidad del ejército, pero está también la intimidación del crimen organizado, ¿no? Y eso está vinculado con el Estado. Yo no digo que nada más está vinculado con este gobierno, está vinculado con el Estado en general, está vinculado con los partidos políticos, ¿no? Yo siempre, cuando salió el Movimiento por la Paz, llegamos al Zócalo hace 12 años, ¿no? A raíz del asesinato de mi hijo y de 6 muchachos, y que se articuló este movimiento que puso a la luz pública el dolor de la nación, a las víctimas. Y la pregunta que dijimos, si no transforman sus filas, si no limpian esas filas, si no vuelven a un republicanismo real, los ciudadanos, cuando vayamos a las urnas, vamos a tener que preguntarnos, y tenemos que preguntarnos en 2024 también eso, ¿por qué cártel vamos a votar? Porque hay una relación entre el militarismo, los partidos políticos y el crimen organizado. Y eso es lo espantoso de este país, porque se vuelve de una opacidad tremenda, ¿no? Cuando la dictadura es la dictadura militar, así es muy claro, pero cuando esa dictadura se basa en zonas muy oscuras, zonas grises, diría el Primo Levi, ¿no? Hay que poner, es un nuevo paradigma que no estamos analizando correctamente.
¿no? Porque decimos, no, estamos contra los militarismos. Sí, y la parte oscura del militarismo, digo, ya el del militarismo es un horror. Tener al ejército en las calles es aceptar que hay un estado de excepción. Y la parte oscura, la parte paramilitar, la parte terrible, la que nos desaparece, la que nos amenaza, la que constantemente nos tiene cercada la ciudad, cercada las carreteras, ¿dónde está? Y son lo mismo, yo diría que son lo mismo, no sé, Jacobo. Sí, tratando de encuadrar esto y enfilarnos al tema libertad de prensa, hay que hablar que la libertad de prensa es uno de los elementos centrales en una vida democrática. Y el análisis que tendríamos que estar haciendo en el país es qué tipo de democracia o de no democracia estamos construyendo a partir de la militarización profunda de la vida pública o el militarismo de la vida pública, el embate a una democracia sin Estado de Derecho, sin decir con ello que antes hubo Estado de Derecho y se perdió. Es decir, México ha apostado por la creación de un régimen político pues, protodemocrático, porque nunca hemos vivido en una democracia plena, a partir del control político de la justicia. Es decir, el Estado de Derecho es algo que no está a discusión por ningún partido político. Pretendemos tener una vida democrática sin Estado de Derecho, con militares en las calles y con grupos no estatales, llamémoslo como queramos, que ponen en duda la prevalencia del Estado. Es decir, hay lugares en el país donde quienes gestionan la conflictividad social desde pues, lo que se conoce como el cobro de piso o arreglar problemáticas, hay que ver lo que ocurrió en Tamaulipas, es decir, hay un asesinato y desaparición de unos norteamericanos en Matamoros y quien opera como el Estado es los grupos criminales, detienen a los presuntos responsables, los entregan a las autoridades. Entonces tenemos una democracia donde hay varios actores que disputan el control territorial, el control de la población y el control de los recursos, donde el maridaje de estos grupos no estatales, que no nada más es el narcotráfico, hay grupos criminales de distinto tamaño en todo el país, que en conjunción con o en maridaje con autoridades del Estado, principalmente, lo vimos al inicio de esta brutal guerra con policías municipales, pero rápidamente esas alianzas se cambiaron por, en su momento, la Policía Federal, ahora Marina y Ejército. Bueno, desde Ayotzinapa, ¿eh? Sí, Ayotzinapa se gestiona población, territorio y mercados lícitos e ilícitos en conjunto militares o fuerzas federales y grupos criminales. Y en medio de esto, lo que pretendemos hacer es tener una vida medianamente normal, democrática, con una libertad de prensa, una libertad de expresión completamente fracturada y simulando, porque lo que vemos son los grandes medios nacionales que aparentemente operan, repito, aparentemente operan más allá de la censura o autocensura, en libertad, cuando la gran mayoría de los medios locales no lo hacen. Boris. Sí, mira, un apunte rápidamente para ubicarnos en el presente. Sí, fíjate que mencionas esto de la situación de la prensa y yo creo que hay que considerar, y discúlpeme que me entrometa en asuntos nacionales que no son de mi incumbencia, que el principal agresor de los medios aquí es el presidente, que ataca de manera sistemática a periodistas, a medios. Eso no es casual, eso es una narrativa que se está construyendo en busca del control absoluto de la narrativa, el poder dictar la agenda completa del país. Eso Chávez lo hacía todos los días. Sí, con Aló Presidente no solamente, Aló Presidente podía durar hasta 9 horas continuas los domingos, pero él hacía cadenas nacionales, de transmisión nacional en la televisión, también de muchas horas, llegó a acumular 4.000 horas en cierto momento. Entonces, y en las cuales él, por supuesto, delineaba, era un gobierno en vivo, ¿verdad? No había mucha planeación detrás, sino que todo se decía y lo que se ejecutaba era otra cosa, no importa, pero él mantenía, digamos, el control
de lo que se decía y se hacía en el país a través de su presencia mediática. Y creo que aquí hay algo bastante semejante, ¿no? Se ha visto también en Ecuador, lo hacía Rafael Correa con las sabatinas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ¿a dónde iba con esta idea? Que cuando esto pasa en combinación con este control militar, militarista que estamos viendo en estas sociedades, tanto en Venezuela ya de manera absoluta, como en México todavía parcialmente, es que hay un intento de oscurecer la información, que no haya controles de ningún tipo y que el Estado se vuelva, o el gobierno, se vuelva propiamente una caja negra. Y esto me hace recordar una imagen que trajo a colación el historiador venezolano Ramón J. Velázquez, a quien le tocó ser presidente tras el impeachment o juicio político a un presidente llamado Carlos Andrés Pérez, quien dijo que con la llegada de Chávez al poder se había abierto la caja de Pandora que la democracia había logrado cerrar al ponerlos a los militares en los cuarteles a través de un pacto de gobernabilidad que duró mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando abres la caja de Pandora? Es un poco la situación que está describiendo Javier, ¿no? Que los militares empiezan a estar en conchupancia con el crimen organizado, eso infiltra las estructuras institucionales del gobierno. En Venezuela vemos cosas tan fuertes como que los militares controlan contrabando de gasolina, contrabando de oro. Por ejemplo, el contrabando de oro se lleva a cabo en combinación con miembros de la guerrilla del ELN colombiano que están destruyendo una zona, unos ecosistemas muy frágiles en Venezuela que quedan en un proyecto de extractivista del Estado venezolano llamado el Arco Minero, en una zona irreemplazable del mundo, contigua a la Amazonia. Entonces, bueno, vemos que esta penetración es muy, muy destructiva, porque al final de cuentos lo que no hay es nadie que pueda frenar esto. Y a mí lo que me causa mucho pánico, tengo que confesar, es que si eventualmente un día se llega a un acuerdo político con el gobierno de Maduro u otro representante del chavismo, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vas a volver a todos esos demonios a la caja nuevamente? Y después tengo aquí los números, el efecto que tiene todo esto sobre la prensa, y ahora se los cuento. Bueno, ahora que mencionas eso, nada más para poner en contexto la situación de agresiones a la prensa en México, históricamente, no nada más en este sexenio, está documentado por organizaciones que se dedican a la protección de periodistas. El mayor agresor a la prensa mexicana, las agresiones que recibe la prensa mexicana, uno pensaría que podría ser el crimen organizado. No, son agentes del Estado, en todos sus niveles, municipales, estatales y federales. Y los temas que suelen cubrir los periodistas que son agredidos, uno también pensaría que es vinculado al crimen organizado. Y no, están vinculados a temas de corrupción. Las grandes agresiones, o la gran mayoría de las agresiones a los medios. Ahora Boris nos decía esto de que la militarización requiere protección política y requiere opacidad. En esta lógica nada más pongan dos datos en la mente ahora que dice Boris esto, sin decir que México es Venezuela, no lo estoy diciendo ni lo estoy insinuando, La frase del presidente, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ante el escándalo de los viajes del general secretario, nada más recordar que hace 5 años, 6 años en este país, un secretario, bueno, ni siquiera un director general de Conagua, tuvo que renunciar porque fue descubierto utilizando un helicóptero para ir con su familia de su casa al aeropuerto. Y renunció. Ahora tenemos a un general secretario que con información de ellos mismos, no es información que alguien inventó, es información de la misma Secretaría de la Defensa, pues resulta que renta vagones de tren, viaja con su familia en aviones del Estado y obtiene un espaldarazo político
con esta frase de ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Y luego sumemos también esta intención del gobierno de eliminar las estructuras que tendrán 1000 problemas, que son las que han servido para abrir un poco la información que tiene que ver con el INAI. Sí. Entonces, lo que se está buscando es opacidad para la operación política en general, convertir al gobierno en una caja negra, con un espaldarazo político y con una fiscalía que no sirve para un carajo. Javier. No, pues ya que usted ha dicho todo. No, porque uno se asombra cuando dice el presidente, por ejemplo, no hay persecución. Pues no, aquí estamos hablando libremente. La maneja de otra manera, ¿no? En esta opacidad, con amenazas veladas, pues no, porque a la prensa nacional es difícil golpearla directamente, pero las prensas locales están absolutamente silenciadas. Yo vivo en Morelos, ¿no? Están muy silenciadas, y las que no, pues como Río 12, ¿no? Javier Valdés, ¿no? Sí. Pues los matan, ¿no? Ahí sí, ahí no hay, aquí les dan un susto como a Ciro, ¿no? Nada más, pero no hay crímenes directos así brutales como sucede en la provincia, ¿no? Y hay algo más. El presidente, como lo dice Boris, pues todos los días inhibe, ¿no? Todos los días ya puso la mira en la cabeza de alguien, ¿no? Y eso inhibe. Muchos han reculado, han matizado sus opiniones, otros han decidido dejar a un lado la crítica. Es decir, hay muchas maneras en que se reprime la libertad de prensa, aunque parece que no. Ahorita que estamos hablando, y se ha hablado en muchas mesas con mucha libertad, estamos hablando con mucha libertad, pero es una libertad aparente, ¿no? Porque en realidad la opacidad marca, y las amenazas a otros que sí tocan puntos muy medulares de la corrupción, gente con nombre y apellido, esos sí entran en peligro, ¿no? Lo demás es una abstracción que puede ser contrarrestada por otro discurso, ¿no? No, pues ahí está el discurso presidencial. ¿A quién? ¿No? Se nos puede preguntar, ¿los he perseguido? Yo puedo, no. Digo, a mí me censura la jornada, pero no es directamente el presidente, ¿no? Es decir, es consecuencia del discurso de persecución del presidente, ¿no? A propósito de la jornada, yo acabo de hacer un análisis sobre periodismo de opinión en América Latina, en varios países. Uno de ellos es México, donde hay niveles relativos de libertad de prensa y de expresión todavía, pero me llamó mucho la atención el caso de la jornada, cómo tiene una línea, siempre ha sido una línea de izquierda, y eso es totalmente aceptable, respetable, claro, pero ahora es una línea de ataque contra cualquier cosa que no sea el pensamiento único que ellos defienden. Y otra cosa que me llamó la atención sobre la jornada es que, aunque aquí el Estado mexicano gastó en publicidad entre el año 2013 y el 2017 o 16 cerca de $2.000 millones, ¿verdad? Una cifra altísima durante el periodo de Peña Nieto. En el periodo López Obrador cortó parte de ese pago de medios de manera muy drástica, dramática, y por supuesto de esa manera alineó, digamos, a la prensa disidente y los puso en su lugar, ¿no? Eso es lo que se hace. Pero me llamó la atención que 40% del presupuesto que se gastó en 2018, en 2019, 18-19, luego de la llegada de López Obrador al poder, en medios, correspondió a 3 grupos mediáticos, uno de los cuales es Televisa y otro de los cuales es La Jornada, 40%, a 3 grupos. El 60% restante se divide entre 770 medios. Entonces quiere decir, obviamente, que hay un subsidio muy claro del gobierno con interés de seguir controlando la información. Por ejemplo, el proceso está en una crisis seria. No le dieron un centavo de ese dinero, ni un centavo. Al proceso lo están asfixiando por inanición, ¿no? Es claro, decir, porque no hay manera, ¿no?
Está en crisis porque antes vendía, ahora ya no vende, porque hay mucha competencia, no han logrado transitar hacia la digital, pero evidentemente hay un cerco por parte del gobierno y un cerco por parte, presionado por el gobierno, de las empresas que compran publicidad. Ahora, este problema no es un problema nuevo, ¿eh? O sea, no es un problema de este sexenio. No. La utilización sí. perversa de fondos públicos hacia medios es un problema viejo que ha llevado a que sociedad civil esté exigiendo desde hace muchos años, incluso ya hay una sentencia de la Corte exigiendo al legislativo la creación de una ley de publicidad oficial que no ha querido el Congreso porque todos los gobiernos, es decir, Peña lo hacía asfixiando a otros. Es decir, lo único que quiero decir con esto es de que esto se ha venido probablemente a agravar un poco con el gobierno actual, pero es un problema viejo. No, claro, tienes el caso del 1+1. El gobierno de izquierda, cuando estaba Becerra, Salinas lo llama y le dice, nos debes, porque antes subsidiaba el periódico, el papel lo subsidiaba el gobierno, y le dijo, no me gustas, nos debes tanto, tienes 24 horas para largarte o te meto a la cárcel. Y se fue, murió en antes España. de manera más burda era con el control del papel a los periódicos. Ese es parte Entonces, lo único que quiero decir con esto es de que las formas de incidir en los medios son viejas, que han sido utilizadas por los gobiernos mexicanos en la historia, que probablemente ahora está acrecentado, pero no es nuevo. Ahora, si este gobierno se autollama o se autodenomina de transformación, en esto no ha transformado absolutamente nada. No, al contrario, además golpear de esa manera proceso es golpear un bastión de la libertad de prensa fundamental, es el símbolo de la lucha por la libertad de prensa. Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, la prensa está, o la libertad de prensa está sujeta a muchas presiones, es decir, una es esta presupuestal y sobre todo en los medios, en los tiempos actuales donde lo digital y la gratuidad de la información hace que entren en una nueva crisis los medios, pero esto habría que sumarlo al resto de condiciones que en México hacen que el ejercicio periodístico, y recordar, México año tras año aparece como el segundo, el primero, el tercer lugar, como el de los países donde ejercer el periodismo es más riesgoso. México es de los países con más periodistas asesinados, desaparecidos, siempre atrás o adelante de países como Siria, Afganistán, ahora Ucrania, países en guerra. No, peor que Siria y Ucrania. Ahora sí. El año pasado el número de muertos era más que el número de muertos en Siria y Ucrania combinados. O sea que México fue el país que más mató periodistas. Entonces, a esto sumamos, repito, es decir, tenemos una presión desde el Ejecutivo todos los días con una descalificación, una opacidad e intimidación de las Fuerzas Armadas, regresando al tema de nuestra mesa, con herramientas de espionaje brutal. Me imagino, o me quiero imaginar que cualquier director de medio o periodista con cierto renombre pues, se sabe espiado. Hay que vivir sabiendo que está uno espiado, y no por quien sea, sino por el ejército, que lo hace de manera ilegal, con opacidad, y diciendo que eso no ocurre. O sea, nos salen a decir, eso no es cierto, la información que salieron de nuestros propios archivos es falsa, en una vida democrática que se viene erosionando con la presencia militar, con la falta de Estado de Derecho, la falta de libertad de expresión, que hace una discusión pública mucho más pobre, y eso debería de preocuparnos. La democracia no es solo el INE, es decir, de manera masiva, la mitad del país o un sector importante del país salió a defender al INE y otro sector del país salió a defender la reforma del presidente, pensando que la democracia es la elección. Y sí, se requieren elecciones periódicas, creíbles, confiables para que exista democracia, pero eso no es solo la democracia. No hay preocupación por el Estado de Derecho, que nunca ha habido en este país, por la libertad de expresión, que nunca ha habido en este país, por los contrapesos políticos, que nunca ha habido en este país y que ahora se ven agravados. Un poco la historia venezolana, repito, sin decir que México va hacia allá, ni mucho menos,
Sí, da cuenta de esto. pero sí quiero hacer un pequeño apunte, un poco para ilustrarles a ustedes cómo ha sido el proceso venezolano, para que lo tomen como un cuento de advertencia, no como necesariamente un vaticinio, pero sí como algo que hay que observar con mucha cautela. Y fíjense que el efecto de lo que yo vengo describiendo sobre los medios es muy claro, es directo. En el año 2006 Chávez establece la hegemonía comunicacional, que es un proyecto para controlar la narrativa de la comunicación social en Venezuela. El efecto que eso ha tenido para mí es una destrucción del tejido comunicacional de esa sociedad venezolana. Muy claramente, o sea, como dice mi compañero aquí, es una situación compleja que no tiene una sola arista, tiene muchas. Por ejemplo, el cambio de modelo de negocios en lo digital ha afectado tremendamente la sostenibilidad de los medios, ¿no? Pero eso es un ambiente de gran hostilidad, de noticias falsas, de promovidas desde el poder en Venezuela. Los militares participan en campañas de desinformación a través de Twitter. En Venezuela, los gobiernos, el gobierno cerró el año pasado 107 emisoras de radio directamente. Recuerden que esto empezó cuando Chávez decidió cerrar el principal canal de televisión privado en el año 2007, RCTV. Y ahora lo que era un ecosistema de medios muy rico hace 20 años, a la vuelta de este tiempo, se ha vuelto nada. En el año 2013, cuando Maduro llega al poder, hereda de Chávez el poder, había en Venezuela ya muchos menos periódicos que los que había en 1999, pero quedaban 130 periódicos operando a nivel nacional, regional, local. Hoy quedan menos de 25, hoy, en 10 años después. Las radios están completamente cooptadas por este discurso. Los militares han estado a cargo del control de la comunicación, sobre todo, o sea, evitan que se reporte sobre temas electorales. Eso está documentado. También cuando ha habido grandes eventos, tragedias, por ejemplo, el año pasado hubo unas lluvias descomunales en un lugar cerca de Caracas, Tejería, y no se sabe cuánta gente murió porque los militares acordonaron esa zona, evitando que los periodistas tuvieran acceso directo a la información. Ellos mismos asumieron el rol de comunicadores. El año pasado, según reporta el Instituto Prensa y Sociedad, hay unos números muy terribles que se los voy a leer muy rápidamente. Hubo 55 agresiones físicas o verbales contra periodistas, 257 vulneraciones de la libertad de información, 62 casos de discurso estigmatizante que se traduce en criminalización de la labor de los periodistas, 21 actos de censura directa, un asesinato y una de las formas más efectivas de control de la información es el asedio judicial, lo que llaman restricciones administrativas a los medios, que los ponen en jaque. Por ejemplo, confiscaron la sede del principal diario del país, El Nacional. Simplemente el hombre fuerte del régimen de Maduro, llamado Diosdado Cabello, dijo que ese edificio, digamos, ese edificio que está allí, eso ya no es del Nacional, del periódico El Nacional, eso es mío, y se lo quitó. Entonces ese es el ecosistema que queda en Venezuela, donde hacer periodismo es realmente una labor heroica y muy peligrosa. O sea, no es tan peligrosa como en México porque no se matan a los periodistas, pero se les obliga a la autocensura, se asfixia a los medios y hacen del ejercicio periodístico una muerte por sofocación, por sofocamiento, muy difícil. Nos quedan 4 o 5 minutos. Quisiera una reflexión final, Javier. Pues yo no sé, creo que estamos en una situación sumamente grave en este país, muy difícil. Me preocupa mucho que lo que concita la unidad nacional
sea el INE y no otra cosa. No sé si me explico, es decir, no el estado de excepción que estamos viviendo, no el secuestro de la vida pública por parte del crimen organizado, es decir, no la ausencia de Estado de Derecho, porque sin estas cosas, si no hay paz, si no hay justicia, si no hay verdad, la democracia es una mentira, ¿no? Se reduce a unas urnas manipuladas. Y yo creo que si no detenemos esto, si no construimos esto y detenemos esto, pues lo que nos augura, digo, no somos Venezuela, pero algo parecido o quizá peor, porque yo insisto que aquí el crimen organizado en sus múltiples facetas es una parte muy oscura del Estado, muy compleja, que tiene que ver con el paramilitarismo, un paramilitarismo mucho más terrible, letal y monstruoso de los que hemos conocido, ¿no? Entonces, yo sí pues, creo que tendremos que reflexionar seriamente y no irnos con la finta de que se trata nada más de cambiar al gobierno. No, ojalá y se tratara de eso. Es un asunto sistémico. Tenemos que reformar al Estado, tenemos que reformar a los partidos. Creer que las urnas, creer que quitar a este gobierno para poner la coalición o lo que sea, va a cambiar las cosas. No, las va a empeorar, llegue quien llegue o se quede quien se quede. Esto va a ser peor si no lo detenemos. Yo diría que esa es la labor que tenemos como sociedad civil. Yo difiero en una sola cosa de lo que acabas de decir, que se quede quien se quede o venga quien venga. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que obviamente aquí también hay un proyecto hegemónico que es López Obrador y Morena, ¿no? Y lo que eso significa alrededor. Y eso tendría que ver un cambio a nivel de la cúpula, o sea, un cambio de gobierno para poder empezar a hacer esa reforma. Claro, el papel de la sociedad civil es crítico. En Venezuela, tú has nombrado la palabra clave que es Estado de Derecho. Yo ni siquiera la mencioné porque se perdió hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Pero ustedes que tienen Estado de Derecho tienen una responsabilidad ciudadana, que no tiene que ser una responsabilidad heroica, de una martirología. Yo creo que es simplemente una responsabilidad crítica de poder enfrentar al gobierno o estas fuerzas de las paramilitares donde se puede hacer, ¿no? A través de las instituciones principalmente que todavía no están, digamos, contaminadas o tomadas, ¿no? Por eso, digamos, estos mecanismos también para Estado que están, realmente lo que están haciendo es produciendo una metástasis en el tejido institucional del país. Pues me parece que el reto está ahí. Nos queda un minuto, una reflexión final. Creo que necesitamos tener esta reflexión, esta discusión sobre la situación general de la democracia o del sistema político o de la vida pública en este país ante el embate, es decir, lo que estamos viviendo es un embate de las fuerzas militares que cada vez son más parte central de un Estado. Si lo que hay es una abdicación del Estado civil, el Estado moderno, quitándose facultades y obligaciones y entregándolas a las Fuerzas Armadas, la parte más oscura y más primitiva del Estado. Y por otro lado, Fuerzas Armadas, o sea, podríamos hablar de la militarización pública y la militarización privada. Es decir, buena parte del país está controlada y la vida diaria está controlada por Fuerzas Armadas, paramilitares o militares de facto, no estatales. Y en medio de ello, la construcción de una democracia o la subsistencia de una democracia muy débil, con una discusión pública en medios cada vez más asediados, que cada vez tenemos o tienen menos incidencia en la vida pública real. Hay menos canales de comunicación y tracción entre la discusión pública y la vida cotidiana. Lo que está en la mesa es el futuro de una democracia en construcción, con Fuerzas Armadas cada vez más empoderadas, grupos armados cada vez más empoderados y un gobierno civil cada vez menos capaz de resolver la conflictividad social cotidiana. No pensemos en las grandes obras, en lo cotidiano. Sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin una discusión pública
plural, rica, no podremos construir eso. Me parece que ahí está unas reflexiones que han quedado en esta mesa. Quiero terminar solo con decir algo. una cosa. Este es un libro del historiador venezolano Manuel Caballero, una de las primeras mentes venezolanas que vio lo que venía con Chávez y lo denunció desde el primer día. Él fue el primero en llamar a Chávez, era un hombre de izquierda y llamó a Chávez militar felón, porque conocía la historia venezolana. Y él describe el militarismo como la peste militar. Y yo solo le dejo el título de este libro como una advertencia a lo que podría pasar si no se defiende el Estado de Derecho en México. Muchas gracias. Hasta luego.